Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy, pues vamos a ver el tema número 3 de esta serie de videos relacionados con la materia de farmacología, en la cual, pues vamos a estar conociendo un poquito más acerca de los receptores de fármacos. Ya en otros videos anteriores hemos estado hablando acerca de las propiedades o de las características con las cuales debe de contar los fármacos para poder unirse con estos receptores. Y pues en esta ocasión toca conocer y estudiar un poquito más acerca de los receptores. Y comenzamos con este tema. Y pues primero que nada vamos a ubicarnos en qué temas nos encontramos en este momento y continuamos con la farmacodinamia. La estamos viendo desde sus principios generales y pues tenemos a los receptores. Los receptores, al igual que los fármacos, van a estar desempeñando un papel muy importante para que se produzca la interacción entre el fármaco y el receptor y de esta manera pueda producirse el efecto farmacológico. Entonces, tenemos que los receptores de fármacos pues van a estar teniendo una gran variedad o va a poseer varios significados. ¿Por qué? Porque los vamos a estar viendo desde dos puntos de vista. Los receptores pueden estar funcionando desde el punto de vista al unirse con moléculas o con compuestos exógenos, tal y como lo hemos venido viendo, como son los fármacos, y también puede unirse con otros compuestos endógenos, los cuales van a estar siendo sintetizados en el interior del organismo de manera fisiológica. Y es por eso que va a poseer varios significados. En términos generales, el receptor lo vamos a poder definir como una molécula diana a la cual, se van a poder estar uniendo tanto compuestos exógenos como compuestos endógenos y a través de esta unión, pues van a estar produciendo múltiples efectos. Y tal y como les había hablado, estos diversos mediadores fisiológicos solubles, que son los compuestos endógenos, pues tenemos que van a ser principalmente hormonas, van a ser también neurotransmisores y van a ser también mediadores inflamatorios. Entonces, a estos tres los podemos denominar o los podemos identificar como compuestos endógenos. Es decir, el receptor no solamente se va a encontrar interactuando con compuestos exógenos, como lo son los fármacos, sino que también tienen una función primordial, una función muy importante en la interacción que van a estar llevando a cabo o a través o mediante la unión de los compuestos endógenos. Ahora bien, si lo vemos desde este punto de vista, su significado, pues es una molécula diana que se va a encargar también de reconocer, no solamente de unirse, sino que de reconocer y responder a señales químicas endógenas. Estas señales químicas endógenas, pues van a provenir de la producción de las hormonas, de los neurotransmisores o de los mediadores inflamatorios para poder llevar a cabo procesos corporales que son normales. Las hormonas son compuestos sintetizados en el interior del organismo y es algo completamente fisiológico, al igual que los neurotransmisores, al igual que los mediadores inflamatorios. Entonces, esa también sería una función de los receptores, unirse con esos compuestos endógenos y no solamente o exclusivamente con los compuestos exógenos. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que estos receptores se unen con compuestos endógenos o con mediadores fisiológicos solubles. Un ejemplo de estos compuestos endógenos, pues tenemos a la adrenalina. La adrenalina, pues es una catecolamina que va a ser principalmente sintetizada en las glándulas suprarrenales y que, en determinadas circunstancias o en diversas situaciones, esta es secretada desde las glándulas suprarrenales y esta, al ser un compuesto endógeno, va a tener que unirse con un receptor, que en este caso es un receptor beta adrenérgico, para poder llevar a cabo su función. Los receptores beta adrenérgicos generalmente se encuentran ubicados en el corazón. Entonces, la adrenalina va a tener un efecto a nivel de los receptores beta adrenérgicos ubicados en el corazón. Entonces, al estarse uniendo, esta unión va a dar como resultado que se produzca un aumento de la frecuencia cardíaca. En respuesta a un estímulo o de pronto en respuesta a una disminución de la frecuencia cardíaca, se activa la adrenalina
se une con su respectivo receptor, que en este caso es el beta adrenérgico, y van a llevar a cabo un efecto, que en este caso es poder aumentar esa frecuencia cardíaca. Entonces, este sería un ejemplo de un mediador fisiológico soluble o de un compuesto endógeno que se sintetiza en el interior del organismo de manera fisiológica en respuesta a un estímulo y que, bueno, que va a estar llevando a cabo su función por medio o mediante de su unión con ese receptor. Entonces nosotros aquí, bueno, pues ya podemos ampliar un poquito más nuestro conocimiento acerca del receptor, ¿no? El receptor no solamente se va a unir con un fármaco exógeno, es decir, con un compuesto que proviene desde el exterior, sino que también va a estar en contacto directo o va a estar funcionando con compuestos sintetizados en el interior del organismo. Ahora bien, tenemos entonces que ya tenemos un significado más para el receptor, es decir, un compuesto exógeno en lugar de un mediador endógeno. Bueno, este es el ejemplo. Entonces vamos a regresar con los fármacos. Entonces ya sabemos que exclusivamente no va a tener solamente función con los compuestos exógenos, sino que también con los endógenos. Pero ahora bien, vamos a continuar hablando de esos compuestos exógenos, que son los que estamos estudiando en este momento, y esos compuestos exógenos son los fármacos. Los fármacos que nosotros suministramos, los fármacos que nosotros utilizamos para modificar ciertos procesos corporales que en ese momento requerimos revertir o que requerimos activar o que necesitamos en ese momento inhibirlos. Entonces, bueno, pues vamos a conocer cuáles son esos 4 receptores a los cuales se van a estar uniendo los fármacos. Entonces, el primero de ellos, ya lo habíamos mencionado, son los receptores. El segundo de ellos son enzimas y las siguientes son proteínas transportadoras y por último tenemos los canales iónicos. Estos 4 van a estar fungiendo como receptores. Tanto los receptores como las enzimas, las proteínas transportadoras y los canales iónicos van a ser esas dianas farmacológicas a las cuales se va a estar uniendo el fármaco, que es un compuesto exógeno. Entonces, bueno, tenemos que ver cuál sería nuestro receptor. En este caso, un ejemplo de receptor es el receptor beta adrenérgico, ¿sí? Entonces tenemos que a ese receptor beta adrenérgico, el compuesto exógeno o el fármaco que se va a estar uniendo a ese receptor, pues le corresponde la adrenalina. Entonces, la adrenalina, su receptor correspondiente o el receptor que le va a estar tocando a él es el receptor beta adrenérgico. Entonces, tiene que unirse a ese receptor para poder llevar a cabo su función. No se puede unir con una enzima, no se puede ir con una proteína transportadora, no se puede unir con un canal iónico, exclusivamente tiene que unirse con un receptor. Ahora vamos a ver un ejemplo de enzima. Tenemos la enzima reductasa de dihidrofolato. Entonces, esta enzima reductasa de dihidrofolato, pues tiene que estarse uniendo el metotrexato. Entonces tenemos como ejemplo de fármaco que se va a estar uniendo a este receptor, que en este caso es una enzima, pues es el fármaco, el metotrexato. Entonces el metotrexato se va a estar uniendo para poder llevar a cabo su función, tiene que unirse con la enzima reductosa de hidrofolato. Si no se une a ella, no puede llevar a cabo su función. Un ejemplo de proteína transportadora, tenemos el receptor de lipoproteínas de baja densidad. En este caso, este es el receptor, un receptor de lipoproteínas de baja densidad. Entonces, ¿cuál es el fármaco que se va a estar uniendo a esta proteína transportadora, a este receptor para poder desencadenar su función? Pues bueno, tenemos como ejemplo las estatinas, los medicamentos encargados de disminuir colesterol. Entonces, tienen que poder unirse a esta proteína transportadora, que es un receptor de lipoproteínas de baja densidad. Por último, tenemos como ejemplo de canal iónico a los canales sensibles al voltaje. Entonces, ¿qué medicamentos son los cuales van a estar llevando a cabo su función sobre estos canales de sodio sensibles al voltaje? Pues un ejemplo de ellos son los anestésicos locales. Entonces, bueno, nosotros aquí podemos darnos cuenta de que cada fármaco va a tener un respectivo receptor al cual ir a unirse para poder desempeñar su función.
y es exclusivamente de ese receptor. No puede unirse a ningún otro más que al que le toca. Entonces, bueno, aquí vamos a tener estos ejemplos. Más adelante les voy a ir mostrando más ejemplos porque vamos a ir profundizando en cómo es que se une ese medicamento en este receptor para que pueda desempeñar su función. Poco a poco lo vamos a ir viendo con más detalle. Esto es de manera que nosotros podamos ubicarnos en cuál es el receptor que le corresponde a cada uno. Y bueno, vamos a continuar hablando de las moléculas de fármaco, que vamos a ir también introduciendo un poquito más esta definición. Tenemos que los fármacos pues van a poder estar actuando de dos formas diferentes sobre el receptor. Entonces tenemos que el fármaco es el que va a ir a determinar o es el que va a ir a decidir cómo es que va a funcionar ese receptor. Entonces, ese receptor pues va a depender directamente del fármaco, dependiendo de la orden que le indique el fármaco o cómo es que actúa ese fármaco, es la manera también en la que va a actuar el receptor. Entonces tenemos que el receptor se puede comportar de dos maneras. El receptor, mediante la acción del fármaco, puede ser activado o puede ser activado o puede ser desactivado, es decir, puede estar inhibido, puede estar desactivado. Entonces, bueno, para esto vamos a ver unos ejemplos para poder ubicarnos y comprender un poquito más esto de lo de activar o desactivar. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces tenemos que los fármacos que se van a encontrar activando, pues los vamos a denominar agonistas. Y los fármacos que se van a encontrar inhibiendo al receptor van a ser denominados antagonistas. Entonces aquí ya tenemos dos conceptos nuevos a los cuales estamos empezando a conocer y que vamos a ir conociendo más a detalle. Ok, bueno, supongamos que tenemos aquí, vamos a utilizar el ejemplo que hemos venido manejando. Entonces aquí tenemos a los receptores. Tenemos que estos receptores se van a estar encontrando en el corazón. Vamos a utilizar el ejemplo de la adrenalina. Entonces, estos receptores vendrían siendo receptores beta adrenérgicos. Ok, ya nos encontramos ubicados. Este ejemplo lo vamos a utilizar los receptores beta adrenérgicos. Entonces, si nosotros vamos a utilizar el ejemplo de la adrenalina es un compuesto que se puede sintetizar desde el interior del organismo o que en determinadas situaciones nosotros también lo podemos utilizar, podemos administrarlo también como fármaco. Entonces, tenemos aquí que nuestro fármaco va a ser la adrenalina. La adrenalina, o también llamada epinefrina, la cual, bueno, pues es una catecolamina Entonces tenemos que la adrenalina viene a ser un agonista beta adrenérgico. Y dijimos que los agonistas se van a encontrar activando. Entonces, una vez que este fármaco reconozca su receptor, se va a estar uniendo hacia este receptor, se va a unir, tal y como lo vemos en el ejemplo, se une a su receptor, y una vez que se une, al ser un agonista beta adrenérgico,
lo que va a estar haciendo es que le manda la señal al receptor de que éste debe estar activado. Aquí volvemos a tener lo mismo. Tenemos el receptor, tenemos el fármaco, receptor y fármaco, pero esta vez ya se encuentra activado. Y si se encuentra activado, este receptor, su función primordial o una de sus funciones va a ser que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, una vez que este agonista beta adrenérgico ha entrado en contacto, ha interactuado con su receptor beta adrenérgico, ha encontrado las características, las propiedades necesarias para poder unirse y para poder interactuar, este fármaco, al ser un agonista, le indica al receptor que tiene que activarse. Al activarse, va a desencadenar su efecto farmacológico, que uno de los más importantes es que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, al unirse, va a haber un aumento de frecuencia cardíaca. Esto sería un ejemplo de los agonistas. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de los antagonistas. ¿Ok? Vamos a ver aquí lo mismo. Tenemos nuestro receptor y bueno, vamos a utilizar el mismo ejemplo, corazón. Se van a encontrar estos receptores. Recordemos que son los receptores beta adrenérgicos localizados en corazón. Y bueno, tenemos aquí los fármacos. En este caso, en el ejemplo anterior, nosotros habíamos utilizado un agonista. Un agonista beta adrenérgico. Ahora, en este caso, tenemos que vamos a utilizar como ejemplo un antagonista beta adrenérgico. Un ejemplo de ellos, bueno, pues podría ser el atenolol, el metoprolol, ¿ok? Entonces, una vez que estos fármacos, que son antagonistas beta adrenérgicos, se unen con su respectivo receptor, que en este caso son los receptores beta adrenérgicos, bueno, pues en este caso, estos receptores lo que van a estar haciendo es que en lugar de activarse, les está mandando el fármaco la indicación de que tienen que inhibirse. Entonces, si estamos ante una situación en la cual el paciente presenta taquicardia o presenta alguna patología en la cual hay un incremento brusco de la frecuencia cardíaca, bueno, pues nosotros lo más lógico sería que estuviésemos usando un fármaco que es capaz de antagonizar esa acción adrenérgica y poder disminuir esa frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros al estar utilizando este agonista beta adrenérgico, pues nosotros lo que vamos a estar haciendo, o la función principal con la cual vamos a estar desencadenando a través de la administración de este fármaco, es que, por el contrario, la frecuencia cardíaca disminuye, ¿sí? Entonces, bueno, estos han sido dos ejemplos. Vamos a ir viendo más ejemplos mucho más adelante a medida que vayamos avanzando. Hasta este punto, bueno, pues ya hemos conocido más o menos cuáles son esos receptores y cómo es que van a estar actuando sobre ese receptor los fármacos al activarlo o inhibirlo, agonistas y antagonistas,
pero vamos a ir viendo que hay otros tipos de agonistas y que hay otros tipos de antagonistas que van a estar funcionando de diferente manera. Y bueno, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Espero que hasta aquí todo vaya claro. Y bueno, pues como siempre ya saben que pueden escribirme cualquier duda o sugerencia con respecto a este tema. Bueno, con todo gusto ya saben que siempre los leo y bueno, pues los espero en el próximo video. Cuídense mucho.